Muy buenos días, internautas, ciberviajeros del www.radiovictoriagt.com, también a través de los otros canales como Radio Dignidad de Honduras, Minca Comunicaciones Argentina, Rondas Campesinas del Perú, Codeca Guatemala y obviamente Avia La Soberana y otros canales. Hoy es lunes 12 de agosto, son las 6:35 aquí por Colombia y el mundo hoy recuerda el Día Internacional de la Juventud. Todos llevamos juventud en el corazón y sobre todo porque vivimos en un continente donde más del 60% es joven. Pero también es el Día Internacional o Día Mundial del Elefante. Qué contrastante, ¿verdad? Pero con todo ello, hoy comenzaremos nuestro abordaje, nuestro viaje de estos 40, 30 minutos en el ciberespacio con nuestra invitada Marta Elena Corrales. Ella es investigadora, profesora de la UNIVER, de una de las organizadoras del evento de esto del sexto Congreso Internacional de Educaciones Interculturales. Conversaremos sobre por dónde está esta propuesta de la interculturalidad, que por cierto, la interculturalidad tampoco no es tan nuevo por estas tierras. Allá en la década de del 20 surgió en los Estados Unidos como idea, lo implementaron en la década de los 30, iniciándose así esta apuesta por superar este monoculturalismo, multiculturalismo, esta institucionalización de la exclusión de las llamaban minorías, pero en nuestro caso son grandes mayorías poblacionales, es decir, un aprendizaje, digamos, en el tema de la educación entre desde diferentes fuentes, con diferentes metodologías para la convivencia y ojalá, digamos, para la plenitud. Pero claro, también el tema de la interculturalidad, amigas y amigos, está ya en estos tiempos en entredicho, porque desde la decolonialidad pues ya se plantea la necesidad de ir superando ese concepto, pero bueno, ahí estamos con la apuesta. Y por favor, salude Marta a la audiencia, muy buenos días y cuéntenos por dónde está la interculturalidad en la educación aquí por Colombia y si acaso en el continente. Adelante, por favor, Marta. Active por favor su micrófono. El micrófono debe estar en la parte inferior de su celular. Ahí está, lo gira y ahí lo encuentra. Al costadito, un icono de teléfono. Por ahí está, estamos con Marta Elena Corrales desde Colombia. Ella va a conversar desde Cauca, específicamente creo yo Papayán. Va a conversar sobre las educaciones interculturales a raíz justamente de este sexto congreso que la Red FIAL ha creado y está facilitando. Adelante, por favor, Marta. Gracias por esa actitud de luchar con la tecnología. Buenos días, ¿ahora sí me escuchan? Adelante, por favor, la escuchamos. Buenos días, Ollantay, muchas gracias por invitarnos a este espacio y hablo en plural porque yo solamente soy una más, eh, una persona más del gran equipo que está organizando el sexto congreso de la Red de Formadores en Educación e Interculturalidades en América Latina. Me preguntabas cómo estamos en relación con los procesos de interculturalidad en Colombia, especialmente en el departamento del Cauca, que seguramente es un departamento del que también se escuchan algunas noticias en Guatemala y en los diferentes territorios donde nos escuchan. El departamento del Cauca es un territorio de diversidad étnica, de diversidad cultural, de diversidad lingüística, pero sobre todo ha sido un territorio que desde los pueblos indígenas se han mostrado y han reivindicado sus derechos como pueblos milenarios y como pueblos ancestrales. Entonces, el departamento del Cauca es un territorio de resistencia y aquí también decimos de reexistencias. En el departamento del Cauca se realizará esta semana, entre el miércoles 14 y el viernes 16 de agosto, el sexto congreso de la Red FEIAL, la Red de Formadores en Educación e Interculturalidades de América Latina. ¿Qué nos convoca en este sexto congreso de esta red que nació en México, que nació en Centroamérica, allí muy cerca de Guatemala? Nos convoca pensar, conocer, compartir y reflexionar sobre qué está pasando, cómo estamos caminando de la multiculturalidad, del reconocimiento de que nuestras sociedades están constituidas
por diversos grupos humanos, por diversos grupos culturales, por diversos grupos étnicos. ¿Cómo estamos pasando de ese reconocimiento a un verdadero respeto, a unas reivindicaciones políticas, a unas reivindicaciones epistémicas, a un reconocimiento de que todas las diversidades, de que desde diferentes pueblos hay saberes, hay conocimientos, hay sabidurías, hay historias y hay lenguas que también hacen parte de nuestra actualidad y que deben participar en condiciones de equidad, en condiciones de reconocimiento epistémico, histórico, político? Eso es lo que nos convoca a este sexto Congreso de la Red FEIAL. Muchas gracias, Marta, por esa contextualización del evento que nada menos que en Popayán, Cauca. ¿Saben, amigas y amigos, qué ocurrió? Una noticia que trascendió hace algunos años atrás en Cauca. Nada menos que cuando derribaron, creo que se llamaba aquel Sebastián Belalcázar, el invasor que fundó supuestamente esta ciudad. Y claro, los compañeros se fueron al morro donde estaba su estatua y hicieron un juicio, le encontraron responsabilidad de genocidio, ocupación de tierras, etcétera, y lo derribaron. Allí no hubo escatimación sobre los sucesos históricos, que claro, todavía las consecuencias lo sigue cargando el poder. En ese pueblo, aguerrido, donde está el CRIC y donde están otras organizaciones seguramente, se va a realizar Exactamente. este evento importantísimo de cómo estamos avanzando en la generación de conocimientos, pero también en la transmisión de conocimientos, donde están integrados varias universidades, según veíamos en el póster. Ujú. Cuéntanos, por favor, Marta, ya nos indicabas que esta propuesta surgió entre ustedes, investigadores, inquietos por transformaciones tanto de mentes, corazones y voluntades. En la historia, por qué crean este espacio? ¿Quiénes participan? Ya son seis eventos, cada cuánto tiempo se realiza, qué buscan finalmente, aunque es evidente lo que buscan, pero cuáles son, digamos, la mística, qué es la mística que está detrás de todo ello. Adelante, por favor, Marta. Bueno, la red de formadores en educación e interculturalidad de América Latina nació en el 2013, hace 11 años, en México, como mencioné hace un rato, liderado este proceso por la maestra María Bertelli, que lastimosamente ya trascendió de esta dimensión, pero dejó la inquietud y dejó iniciado todo un proceso de, de conexión. El término red es muy interesante porque no es solamente una organización, no es una institución, es una red con escasísima financiación. Y aquí en esta red participamos no solo profesores e investigadores universitarios, participan también organizaciones de base, maestros y maestras de instituciones educativas de diferentes niveles, de básica, primaria, de secundaria y obviamente de formación universitaria. En el 2013 nació en México eh, con la participación especialmente de países como Brasil, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y también Guatemala. En Guatemala también contamos con la participación y el apoyo de EDIN, que ustedes pues lo deben conocer, y también pues de personas como su organización que van a participar en este sexto congreso, que se van a desplazar desde esa colorida, diversa, hermosa y valiente Guatemala hasta este sur global como lo estamos concibiendo en estos momentos. Este es el sexto congreso. El primero se realizó en ese 2013, que fue como el inicio de la red, y se ha realizado en general la idea era que fuera con un periodo de cada 2 años. Como sabemos, pues en el 2020, esta pandemia, este pequeño virus que nos encerró a, a gran parte de la población mundial, pues nos trastocó un poco la agenda, pero en el 2022 logramos hacer el quinto congreso
en entornos virtuales, en el territorio del ciberespacio. Eso no fue una razón para no seguir pensándonos como red, porque es en red, es en relación, es en trabajo colectivo, es en trabajo entre varios y entre varias que podemos conseguir cambiar la historia, que podemos transformar la educación, que podemos transformar las relaciones inequitativas, injustas y discriminadoras que lastimosamente siguen viviendo y las seguimos reproduciendo en nuestras sociedades para avanzar hacia unas relaciones más interculturales, en el sentido de unas relaciones eh, más equitativas, más horizontales, más respetuosas de las diversidades y con perspectiva, como tú decías hace rato, con una perspectiva decolonial, una perspectiva que exige revisar nuestras historias, que exige revisar cómo de alguna u otra manera justamente la educación y la escuela como ese dispositivo que sigue reproduciendo ideologías, que sigue enseñando unos saberes determinados, la gran mayoría de las veces por instituciones ajenas a las comunidades, ajenas a las necesidades de los aprendientes. Muchas veces saberes que se institucionalizan, saberes escolarizados que no responden a los valores, a las tradiciones, a las costumbres, a las formas de conocer, no solo a qué se conoce, sino también a cómo se conoce desde diferentes comunidades y desde diferentes cosmovisiones. Justamente hacia allá es hacia donde apunta la red de formadores en educación e interculturalidades, que es el lema del Congreso, que hablábamos ahora por fuera del micrófono, de ese plural, porque no es educación, no es interculturalidad, son educaciones, son interculturalidades, porque si hablamos y nos reconocemos como múltiples, como diversos, pero también no solo como diferentes, sino también diferenciados, que le da una connotación de que esas diferencias no son solamente o no han sido solamente culturales, sino sobre todo sociales, económicas y políticas. Las culturas han sido diferenciadas para determinar también unas jerarquías económicas, unas jerarquías de quienes pueden acceder al poder, de quienes pueden acceder a un bienestar más pleno, a un ejercicio de derechos y a un ejercicio de ciudadanías plenas, ¿sí? Entonces, no es educación, puede que como concepto podamos hablar en singular, pero como realidades, siempre las realidades son múltiples, siempre las realidades humanas y sociales superan los conceptos y superan esa unicidad y superan esas particularidades. Estamos hablando de educaciones, de diferentes formas de educar, de diferentes formas de concebir los procesos de enseñanza-aprendizaje, de diferentes epistemologías, de diferentes formas de conocer y de construir conocimiento. Y en esa medida, el Congreso también habla de interculturalidades, porque si somos diversos, si somos distintos e incluso diferenciados, pues también tenemos diferentes concepciones de qué es eso de la interculturalidad, de qué viene siendo la interculturalidad o de qué es la interculturalidad como un camino y como un horizonte de vida más democrática, de vida más plena, de un buen vivir, como dicen los pueblos quichuas de nuestro sur, ¿sí? Entonces, no es una sola forma de interculturalidad, no se trata de homogenizar, no se trata de volver a la homogenización y a la uniformización, se trata a la uniformidad, se trata justamente de dialogar en medio de esas diferentes voces, de esas diferentes experiencias, de esas diferentes concepciones. Muchas gracias, Marta Elena Corrales Carvajal, desde Popayán, Cauca.
conversando con www.radiohistoriagt.com y con todas las radios que están transmitiendo en este momento y los canales de Facebook y los que van a verlo en YouTube y también en X sobre el evento del sexto Congreso Internacional sobre Educaciones e Interculturalidades, sus desafíos, etcétera, que se va a realizar entre el 14 al 16 de este mes aquí en Popayán. Claro, yo estoy en este momento en Popayán. Y de ahí dos términos que ella nos deja, el concepto de red y el concepto de la diversidad, elementos fundamentales para hacer un tejido, decimos los pueblos originarios. Y yo obviamente estoy aquí no por la academia, sino como campesino. Yo soy campesino, parte de un movimiento campesino, soy quechua, pero entre los pueblos originarios de Guatemala acompañamos procesos de formación, ojalá transformaciones profundas. Y a raíz de eso es que nos vinculamos y nos dan espacio, y esa es la mística de este congreso, de esta red de educadores, involucrar a la mayor cantidad de personas posibles, porque claro, ¿qué es lo que está ocurriendo, amigas y amigas? Lo que pasa es que el mundo de la civilización, sistema mundo occidental que diríamos, está prácticamente en crisis civilizatoria. Las matrices troncales de esta civilización han sido trastocadas por sus contradicciones internas y en consecuencia tenemos que ver no solamente qué horizontes, a dónde queremos llegar, sino que tenemos que ir cómo queremos llegar. Y en ese cómo queremos llegar entra de manera central la educación, porque necesitamos transformar, necesitamos educarnos para nuevos hábitos, nuevas instituciones, ojalá nuevos proyectos de vida. Marta, son las 6:51 por aquí. Allá por Centroamérica son las 5:51. Por favor, cuéntanos cuáles son las aspiraciones, las proyecciones, las expectativas de aquí a corto y a largo plazo de esta red, que por cierto ya está trastocando cuando ustedes hablan en plural en una civilización monocultural como es la modernidad. A puro tubo teníamos que todos bautizarnos, teníamos que escolarizarnos, tenemos que titularizarnos, y entonces eso nos llevó a un fracaso y ahora ustedes hablan de la pluralidad. Cuéntanos por dónde está la aspiración y la proyección. Bueno, como red que busca aportar a esta construcción democrática, a esta construcción, a este tejido social que se construye y se teje con hilos de diversidad étnica, cultural y lingüística, incluso diversidades de género, diversidades de forma, de diferentes formas de ser y de estar en el mundo. Pues, ¿qué queremos y cuáles son los desafíos? Los desafíos siguen siendo básicamente los mismos de los años 60, si bien ha habido reivindicaciones, se ha caminado un largo trayecto, a veces doloroso, a veces muy violento. No podemos decir que no hay logros, pero como decimos acá, mucho no es siempre suficiente. Mucho todavía no es suficiente para lograr una sociedad que de verdad reconozca y valore a estas comunidades, a estos grupos culturales y étnicos que los han llamado minorías, como tú dijiste hace rato, que los determinaron como minorías en términos de cantidad, porque muchos han sido extinguidos, discriminados, invisibilizados, pero más que minoritarios en términos de cantidad han sido pueblos minorizados, han sido pueblos construidos como otros en relación con la sociedad hegemónica, con la sociedad mayoritaria. Entonces, desde los años 60 se viene trabajando desde diferentes educaciones en plural, eh, desde los pueblos indígenas, tanto desde Bolivia, desde Perú, por allá en Puno, se empezó a hablar de educación propia, de educación endógena, una educación desde adentro para poder construir y establecer mejores interacciones con la sociedad mayoritaria, educación propia, educación indígena y una educación con unas características muy especiales que fue educación bilingüe intercultural. De hecho, el programa de educación del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, del que también seguramente nuestros oyentes saben qué es el CRIC, se sigue denominando programa de educación bilingüe e intercultural. ¿Por qué? Porque buscaba o sigue buscando reconocer y legitimar las lenguas indígenas.
lenguas que también son minorizadas en términos epistémicos, en términos comunicativos, para construir desde estas diversidades y de este multilingüismo relaciones epistémicas, relaciones sociales y relaciones comunicativas más equitativas. También se habla en Colombia, por ejemplo, un término y una política que es una política pública de etnoeducación. Esa es otra forma de hacer educación, de abrir caminos y sobre todo de abrir diálogos entre las comunidades indígenas, las organizaciones y el Estado. La etnoeducación en Colombia es una política pública que entró también a complementar de alguna manera, a reforzar en otros casos, a validar y a legitimar procesos de educación propia que se venían desarrollando en muchas comunidades. ¿Cuál es el desafío entonces? A fortalecer estas diferentes formas de hacer educación, a fortalecer estos caminos de encuentro y de interacción equitativa y respetuosa entre los diferentes grupos humanos, entre las diferentes culturas, entre los diferentes grupos étnicos, desde diversas perspectivas, no solamente desde la perspectiva cultural o histórica, sino también en perspectivas que actualmente y por fortuna tienen fuerza, la perspectiva de género, por ejemplo. ¿Qué pasa con estas otras formas de relacionamiento entre los diferentes géneros y estas diferentes formas de vivir la sexualidad, de vivir el erotismo? Eso también pasa por la interculturalidad, porque ya no podemos seguir asociando interculturalidad solamente a los grupos étnicos. Siempre decimos hay que desetnizar la interculturalidad y hay que desindigenizar la etnicidad, la cultura, ¿sí? La cultura, el concepto y la vivencia y las construcciones culturales tampoco es en singular. También es una construcción múltiple, una construcción diversa, una construcción compleja, con muchas tensiones, con muchas aristas. No, entonces no podemos hablar de cultura, sino de construcciones culturales, de lo cultural. ¿Qué es eso cultural que me identifica, que me diferencia, pero qué es eso también que me puede juntar? Porque de eso se trata, de juntarnos, de establecer procesos de juntanza para pensarnos y seguir soñando, diseñando y también disoñando un mundo mejor para todos y todas. Muchas gracias, Marta Elena Corrales Carvajal, desde el espacio de educación del Congreso, sexto Congreso de Educaciones e Interculturalidades que se realizará en Cauca, en Popayán, en esa ciudad blanca, señorial, muy bonita ciudad. Entre el 14 al 16 de este mes conversó con nosotros y el desafío que nos plantea, y eso es lo que nos inquieta, es apostarle a un encuentro intercivilizatorio. Ojalá que se atreva a no solamente cuestionar para afuera, sino también cuestionar para adentro esos monoculturalismos pedagógicos que todavía nos habitan para seguir soñando con lo que no somos y rechazando lo que en el fondo somos. Somos plurales, somos diversos y esa es parte de nuestra identidad de Abya Yala y sobre todo de las y los hijos de la Pachamama o de la Madre Tierra. Internautas, cuando el reloj marque las 10 de la mañana, hoy conversaremos sobre las identidades mestizas construidas en estos 500 años. Hashtag 1524, guión 2024, con la colega desde Guatemala, el proceso del mestizaje. Y para retomar lo que está diciendo nuestra colega Marta, el día miércoles Ramón Grossfogel hablará con nosotros sobre la interculturalidad decolonial, la interseccionalidad imperial que llamamos. ¿Qué está pasando con estas cuestiones que muchas veces también son capturadas por los poderes hegemónicos? Les quitan la mística y nos lo dejan la envoltura. De eso entonces hablaremos. Hasta entonces, amigas y amigos, chau, chau. Muchas gracias por vuestra atención y nos veremos próximamente.